infantes plasmaron leyendas, personajes, formas, figuras y escenas de su entorno en diversos murales colectivos en Tzán, Maní y Timucuy, como parte del taller Arte y Movimiento, que se desarrolló en otros 5 municipios. Fue divertido y emocionante. Me gusta pintar y en mis ratos libres siempre pinto. Pues es de la cultura, unas señoras bordando sobre el gremio, el palo para en la corrida, señores bajando. Pues están muy felices por mí. Cuando escucharon sobre las clases, porque hubo un curso antes, me quisieron inscribir porque yo siempre pintaba, era lo que más me gustó. La iniciativa es parte del programa Alas y Raíces Yucatán 2022, que coordina la Secretaría de la Cultura y las Artes, que encabeza Loreto Villanueva Trujillo, quien inauguró cada una de las expresiones elaboradas por personas de entre 6 a 12 años en visita a los municipios que participaron en el proyecto. Viendo todo este hermoso mural que han puesto, que han diseñado, pues nos da mucha esperanza de que muchos niños más que asisten a la Casa de la Cultura van a estar aprendiendo muchísimo y van a desarrollar mucho sus talentos. Los instructores Rodrigo de Jesús Leal Aguilar, Paulette González Yáñez y Houston Armando Ortegón Casanova de Tzán, Maní y Timucuy respectivamente, explicaron cada una de las pinturas. Por medio del juego y la intervención en áreas públicas que propiciaron la reflexión crítica de la identidad, tradiciones y entorno, infantes de Tzán, Maní, Timucuy, Teabo, Chumayel, Suquilá, Espite y Sellé elaboraron una pintura colectiva. El proceso duró 8 semanas. En las primeras 4 se enseñó técnicas de dibujo, elementos, herramientas, la importancia del entorno, pintura, colores, matizado, trazado y bosquejo. En las restantes, plasmaron lo aprendido en los murales. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.